En las últimas décadas, las empresas más importantes de este mundo se establecieron en China para producir todo de manera más barata. Esto creó un sinfín de beneficios tanto para los chinos, llevando su país a ser una potencia mundial, pero también a nosotros, ya que dichas empresas podían vendernos productos de alta calidad y baratos. Pero por primera vez en la historia, estas mismas empresas están yéndose de China. Así es, puede que lo hayas escuchado en las noticias, pero las empresas que construyeron el imperio actual que es China están dejando sus fábricas y emigrando a otros países. Muchos creen que esto es gracias a las reglas estrictas anti-COVID que tenía China que están parando la producción. Pero no, las razones son mucho más complejas y son buenas noticias para ciertos países como México. Así es, México es un país que saldrá victorioso gracias a esta transición. Pero, ¿será este el fin de China? ¿Y por qué se están yendo las empresas de China? En este video vamos a responder a todas esas preguntas y también vamos a explorar cómo esta migración es una oportunidad dorada para México y otros países. Pero antes de empezar, si no tienes una cuenta para comprar acciones y vives en Estados Unidos, te recomiendo la plataforma de Moomoo. Moomoo es una de las mejores plataformas de trading y de las más seguras que yo mismo utilizo. Ahora, Moomoo tiene una campaña. Si utilizas mi link en la descripción de este video, Moomoo te regalará una acción por crearte una cuenta, 10 acciones por depositar $100 y hasta 20 acciones por depositar $1000. Puede que hayas escuchado que últimamente China ha estado enfrentando uno de los años más difíciles en las últimas décadas. A pesar de que China logró domar al bicho, ahora está sufriendo ya que su población no está inmunizada. El bicho se ha esparcido como una llama de fuego dentro de China. Para poder controlar la situación, el gobierno impuso las restricciones más estrictas que se han visto en la historia. En Shanghái, por ejemplo, el año pasado, toda su población estuvo más de un mes bajo confinamiento ultra estricto que causó furor en la población. Como respuesta, la gente salió a las calles y protestaron que Xi Jinping debería renunciar, algo que nunca ha ocurrido en la historia. Luego, China está enfrentando una serie de problemas económicos. El país ya no está viendo el crecimiento voraz que veía antes y se encuentra en una situación financiera delicada. Los precios de las casas se han disparado a tal nivel que existe una burbuja monumental que podría estallar en cualquier momento. Luego, a raíz de este desaceleramiento y la burbuja de bienes raíces, todo el sector de la construcción está paralizado y las empresas están entrando en bancarrota. Un gran ejemplo hace un par de años fue con la empresa Evergrande, la empresa constructora más grande de China. Finalmente, China también está enfrentando un problema muy serio de demografía, donde la población se está envejeciendo y no está siendo reemplazada. Así que, en resumen, China está enfrentando tres problemas muy serios: problemas políticos, problemas económicos y problemas demográficos. Todos estos problemas han creado una ola de emigrantes chinos dejando su país para irse al exterior. Pero por primera vez en la historia, ahora las empresas extranjeras con fábricas multimillonarias están dejando el país. En el año 2022, según una encuesta del banco UBS, el 90% de todos los ejecutivos en China están mudando su producción de China a otro país o están en planes de hacerlo. Muchas de las empresas más importantes han declarado públicamente que están dejando China, desde Apple, Dell, Hewlett Packard, Nike y Adidas. Y créeme, esos son anuncios muy importantes. La única razón por qué China fue de ser uno de los países más pobres de Asia a ser uno de los más ricos y una superpotencia mundial fue gracias a las empresas privadas. Así que el hecho de que dichas empresas están dejando sus fábricas en China no solo son malas noticias para el gobierno chino, sino que son terribles para la economía china. Luego, esta migración a otros países no es nada barata. Las inversiones que hicieron dichas empresas en China son multimillonarias. Es decir, ellos tuvieron que construir fábricas de la más alta tecnología, emplear y entrenar a miles de empleados y después adaptarse a la infraestructura que ayuda con el transporte de dichos productos. Así que esta migración no va a ser nada sencilla ni tampoco barata. Pero a pesar de todos estos elementos, las empresas decidieron irse de China. Eso nos lleva a la primera pregunta:
¿Por qué se irían de China estas empresas dejando atrás semejante fábricas? La primera razón es gracias a las políticas anti-COVID que tiene el gobierno chino. Como ustedes sabrán, China es gobernada por el Partido Comunista. Ellos tienen poder completo sobre el país. Y gracias a dicho sistema autoritario, el gobierno puede imponer reglas muy estrictas contra su población. Durante la pandemia, el gobierno chino impuso los confinamientos más estrictos que hemos visto, donde los ciudadanos no podían salir a las calles y cualquier contagiado era encerrado a la fuerza. Esta política fue exitosa al comienzo de la pandemia y la sociedad china volvió a la normalidad mientras todos los demás estábamos en problemas. Pero a lo que desarrollamos la solución que ven en pantalla, la población occidental se inmunizó, mientras que los chinos decidieron usar su propia versión de la solución, que fue todo un fracaso. Por lo tanto, ahora la pandemia volvió a arrasar con China. Hubo una serie de brotes en el año 2022, lo cual llevó al gobierno nuevamente a imponer sus confinamientos estrictos. Estos confinamientos causaron furor en la población, pero también resultaron en una parada completa en la producción de las fábricas y la logística en China. Shanghai, por ejemplo, es el puerto más importante del mundo y estuvo completamente parado durante los confinamientos. Esto causó pérdidas tremendas para las miles de empresas extranjeras que tienen la mayoría de su producción en China. Como resultado, ahora las empresas están queriendo irse de China. Pero esa es una de las razones. La segunda razón es que ya no es tan barato producir en China. Así es, lo que antes era un país con mano de obra barata, ahora se ha desarrollado a tal punto que no es económicamente atractivo producir en China. ¿Cuál es la razón? La mano de obra en China ya no es tan barata. Aquí en este gráfico verás cuánto cuesta la mano de obra en las fábricas chinas, mexicanas y vietnamitas. Como verás, desde el año 2016 la mano de obra fue de costar $4.99 la hora a más de $6.5. Mientras que en México esta es de $4.8 la hora y Vietnam es de $3 la hora. Luego, hace años el expresidente Trump impuso aranceles a los productos importados de China. Esto incluía productos hechos en China por empresas extranjeras. Pues el gobierno actual de Biden ha decidido mantener estos aranceles. Estos aranceles hacen que todos esos productos sean más caros al ser importados a Estados Unidos, mientras que países como México y Vietnam no tienen estos aranceles. Así que los costos laborales chinos ya no son tan bajos y están con tendencia a subir. Si combinas esto con los aranceles a las importaciones chinas, esta es otra razón que explica por qué los empresarios quieren irse de China. Pero la última razón por qué las empresas están yendo de China es gracias a la situación geopolítica global. La guerra en Ucrania fue una pesadilla para la economía mundial. El precio de todos los recursos naturales se dispararon. Pero los que verdaderamente vieron pérdidas económicas fueron las empresas extranjeras en Rusia. Cuando Estados Unidos y Europa le impusieron sanciones a Rusia, las empresas extranjeras tuvieron que irse de Rusia corriendo. Tuvieron que vender todas las fábricas, oficinas y edificios que tenían. ¿Y quién crees que compraron dichos activos? Pues nada menos que los rusos y a un precio de gallina muerta. Por lo tanto, las empresas extranjeras que tenían operaciones en Rusia fueron altamente afectadas por la guerra y esto no quieren que se repita. Y ahora que China está pensando en invadir a Taiwán y apoya las acciones de Rusia, pues el riesgo de que los Estados Unidos y Europa sancionen a China está más alto que nunca. Es más, el riesgo de un conflicto general entre Estados Unidos y China está más alto que nunca. Por lo tanto, esto es algo que las empresas quieren evitar a toda costa. Y el mismo gobierno estadounidense también está alentando a las empresas estadounidenses a migrar su producción de China a países como México. Así que esa es otra explicación de la migración de empresas de China a otros países. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo afectará esto a China? Primero, es muy importante tener en cuenta que aunque las empresas hayan anunciado que se quieren ir de China, dicha transición va a tardar varios años. Por lo tanto, no vamos a ver ningún efecto inmediato. Los efectos recién los veremos en unos 2 a 5 años. Luego, aunque las empresas hayan decidido irse, no va a ser nada fácil llevarse dicha producción. China tiene una de las restricciones más estrictas en cuanto a sacar capital del país. Así que, aunque las empresas vendan sus fábricas, les va a ser muy difícil llevarse dicho dinero. Por lo tanto, lo más probable que vaya a ocurrir es que dichas empresas mantengan su producción en China, pero las van a disminuir. Es decir, no van a invertir en expansiones de fábricas y probablemente
rápidamente produzcan cosas de menor importancia en China para luego exportarlas a Vietnam o México y que se terminen ahí. Así que aunque toda esta migración suena pésima para China, en realidad el efecto económico no va a ser inmediato y no va a ser tan malo como se pinta. Finalmente, otra gran pregunta que surge es: ¿qué países son los que se beneficiarán de dicha migración? Pues hay dos movimientos actuales cuando se trata de la emigración empresarial de China. El primer movimiento es a buscar países con mano de obra barata, la infraestructura logística necesaria y el conocimiento laboral en fábricas. Los países que satisfacen estos requisitos son Vietnam, India, Bangladesh, Indonesia y Tailandia. Esos países se van a beneficiar tremendamente de la inmigración empresarial de China. Pero hay otro movimiento y es el llamado nearshoring. Aquí las empresas están sintiendo presión para traer de vuelta a Estados Unidos la fabricación de partes cruciales. En este caso normalmente se están refiriendo a los microchips y componentes electrónicos. Como sabrás de mis videos, los microchips son el nuevo petróleo en la era digital. Así es, los microchips son de lejos los componentes más complejos e importantes cuando se fabrica todo tipo de electrónica, desde las computadoras, los iPhones hasta los autos. Absolutamente todo lo que sea electrónico necesita de estos microchips. Y ahora, durante la pandemia, la escasez de microchips ha sido una emergencia global. Sin estos chips no se puede fabricar casi nada electrónico. Y lamentablemente muchos de esos microchips se fabrican en China y en Taiwán. Por lo tanto, el gobierno estadounidense ahora quiere que dichos chips se fabriquen en Norteamérica. Y el país que se beneficiará tremendamente de esto será México. Como sabrás en mi video anterior, México se ha vuelto la nueva fábrica de Estados Unidos. Casi el 80% de todas las exportaciones mexicanas se van directamente a Estados Unidos. Y aquí no estamos hablando de recursos naturales o productos básicos. Aquí estamos hablando de automóviles y electrónica. Así es, México es uno de los países más importantes en la producción de automóviles y también de electrónica. Y ahora que las empresas están yéndose de China y hay presión gubernamental para producir más en América del Norte, México va a ser el verdadero ganador de todo este movimiento. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Tú crees que en el futuro los productos van a decir Made in Mexico en vez de Made in China?